buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por la invitación a participar en un foro que trata el tema que después de la independencia de Puerto Rico es mi gran pasión en la vida política. Hoy les voy a presentar el Programa Nacional Educativo del Partido Independentista. El texto completo está disponible en nuestras páginas cibernéticas. Y el programa, además de ser el resultado de mi interés especial en el tema y de un trabajo bien intenso durante un cuatrenio en que el magisterio ha sido blanco de una campaña intensa de desprestigio y de desamparo a la escuela pública, también recoge de manera muy precisa las recomendaciones que han hecho las distintas organizaciones magisteriales. Le agradezco profundamente a la señora Aida Díaz el tiempo que me dedicó. Tuvimos una reunión extensa y productiva y muchas de las propuestas que se recogen son las presentadas específicamente por la Asociación de Maestros de Puerto Rico. El sistema educativo de Puerto Rico tiene que reformarse en dos vías. Por un lado, lo administrativo, para poder erradicar el monstruo de la burocratización que ha convertido al departamento en un ente inmanejable en el que se han entronizado la politiquería y la incompetencia de los que insisten en trabajar de espaldas a lo que está ocurriendo todos los días en la escuela pública. Y esa burocratización se manifiesta desde la imposibilidad de tener a todos los maestros y maestras nombradas a principios del semestre hasta la imposibilidad de lograr unas aspiraciones bien sencillas. Yo quisiera que todos los niños, por ejemplo, tuvieran sus libros de texto y que no tuviera que ser el viacrucis de los maestros el estar reproduciendo materiales a lo largo del año. Pero además, esa burocratización parte de la premisa de que se tiene que recompensar económicamente de forma superior a quienes menos saben de lo que ocurre en las escuelas de Puerto Rico, mientras las maestras y maestros están sometidos a un salario insuficiente que no reconoce el valor del trabajo del magisterio. Un alza en salario tiene que ser una demanda consistente, no solamente como una condición de trabajo, sino como un reconocimiento a lo que significa la educación pública como elemento democratizador en un país. Pero además la reforma educativa tiene que ir mucho más allá de lo que son puestos o directrices. Tiene que establecerse una nueva visión de lo que ocurre en el salón de clases a través de un proyecto educativo puertorriqueño. En Puerto Rico, por ejemplo, es importante entender lo que representa la diversidad de las comunidades. No es lo mismo enseñar en la escuelita elemental de Corozal o de Adjunta, de donde soy yo, a enseñar en una escuela superior de un entorno urbano. Y no es lo mismo atender las necesidades de los niños neurológicamente típicos a manejar salones como muchos de los que ustedes ocupan, donde hay más de una tercera parte de niños que tienen diagnóstico dentro de distintas condiciones reconocidas por el programa de educación especial. En ese sentido quiero hacer una parte y señalar la urgencia de detener el cierre de escuelas. Para insistir en que se cierren escuelas en este país hay que tener un rollo de espinas en el corazón, porque la reducción de los grupos no es un reclamo laboral, es un imperativo pedagógico para atender el derecho constitucional, sobre todo de nuestros niños más vulnerables, que son los de educación especial, de recibir atención individualizada que les permita el pleno desarrollo de sus capacidades. Pero para trazar ese proyecto educativo puertorriqueño tenemos un gran obstáculo de entrada, que es la inferioridad política del Estado Libre Asociado. En Puerto Rico eso se traduce en la imposición de un sistema arcaico y desacreditado de medición que proviene de un país, los Estados Unidos, que con todas sus riquezas y con todo su poder en los principales indicadores de desarrollo humano, que son salud y educación, es un gran fracaso. Aquí se traduce a través de las pruebas estandarizadas que no sirven para medir absolutamente nada, pero sí contribuyen a que se le paguen enormes millones a Pearson por administrarlo y para que se cree una cultura de fracaso que haga pensar que donde el Estado pisa no vuelve a crecer la grama. Se desprestigia el magisterio, se desprestigia las escuelas y aparecen muchos millones para que ustedes les enseñen cómo enseñar gente que nunca ha pisado un salón de clases a través de los programas de coaching. Y para que corruptos como Rocket Learning utilicen el dinero que debe estar destinado a nuestros niños
para distribuirlo de la forma ilegal que todavía está pendiente de adjudicación en los tribunales. Así que nosotros pensamos que en primer lugar hay que comenzar por la revalorización del magisterio. Eso significa no solamente el alza salarial, sino lo que es la constante en las peticiones de las organizaciones magisteriales, el cambio en las condiciones de trabajo. Hay que redefinir el papel de los facilitadores que se han convertido en policías y no en asistentes docentes, como debería sugerir su nombre. Hay que propiciar espacios de enseñanza donde se reclame a los irresponsables que diseñaron y construyeron las escuelas del siglo XXI, que hoy se están cayendo en pedazos. Hay que reconocer cómo las condiciones de inseguridad que ha creado el departamento, maestros que estuvieron décadas enseñando en salones contaminados con asbesto y maestros que hoy son sometidos a condiciones de trabajo inaceptables, tienen unas necesidades de salud y seguridad que son distintas a las que requiere cualquier otra profesión. Reconocer que no se puede cumplir con la carga administrativa que requiere el departamento y enseñar a la vez. Y que muchas de las peticiones que están haciendo los maestros, como las de educación continua, las de asistencia en los salones con un número elevado de niños de educación especial, son la única manera de garantizar que la escuela sea un espacio de enseñar y de aprender y no de llenar papeles para la satisfacción perversa de sabrá Dios quién en Atorrey. Para nosotros, mi impresión es que nadie los mira. Para nosotros, además, la escuela tiene que ser, dentro del contexto del siglo XXI, los niños aprenden de una manera distinta a la que se concebía cuando se creó un sistema diseñado para crear obreros de fábrica. A mí me preguntaba un medio importante hace poco tiempo que si no debíamos desde los grados primarios atender lo que eran las necesidades laborales, y mi respuesta es no. Porque el segundo grado es para aprender a leer, escribir, matemática, no para preparar obreros de la Hewlett Packard. Y ahí lo que hay detrás de ese tipo de preguntas es el desconocimiento de que la escuela tiene que ser un espacio para desarrollar ciudadanos integrales y que por lo tanto se le debe conceder tanta atención a las materias catalogadas como no académicas, tanto como a ciencia, matemática, español o inglés, educación física, bellas artes, cooperativismo, atender a las necesidades diversas de nuestras comunidades, cursos de agricultura en los pueblos de la montaña, el reconocimiento de que nuestros niños deben tener una experiencia educativa integral, completa, no para satisfacer a ningún patrono, sino para convertirse en hombres y mujeres que puedan desarrollar al máximo sus capacidades. En el tema de educación especial me quiero detener un poco, porque es un tema que a mí me toca muy de cerca. La inmensa mayoría de los 179,000 niños registrados en el programa están en corriente regular, pero eso no es inclusión, eso es depositar niños en salones que muchas veces no tienen las condiciones para recibirlo. Y cuando se le dice a una maestra de cuarto grado, aquí tienes 28 niños, de los cuales 12 requieren atención individualizada, se está colocando a esa maestra en la posición de ser ella quien incumpla el mandato jurídico del programa educativo individualizado. Hoy, en momentos en que la demografía nos lo permite, debemos promover salones de clase con una matrícula reducida, donde haya los recursos que cada niño necesita. Y eso significa no solamente la ubicación, sino el pago y las condiciones adecuadas para los y las terapistas. Y digo sobre todo las terapistas y las maestras, porque el problema de la educación pública es un problema de género. Somos las mujeres la mayoría de las custodias, las mujeres son la mayoría de las maestras y las mujeres son la mayoría de las proveedoras de educación especial. Cuando se atenta contra la educación pública es no solamente contra un sector laboral o contra los niños y niñas en general, es un proyecto contra la mujer puertorriqueña. Hay un tema que sé que les preocupa y sobre el cual me quiero también detener en los minutos que me resten. El sistema de retiro de maestros es parte de la gran debacle económica que azota al país.
Se estima que si se suma las cantidades que se le adeudan a los retirados en el país, la deuda pública crece en aproximadamente 33.000 millones de dólares. Los sistemas de retiro probablemente estén drenados en el curso de 2 años. Se estima que para el 2018-2019. Durante el año 2014, en medio de la discusión legislativa que resultó en el atropellado proyecto y en la aprobación de la ley que ustedes conocen, se convocó a un comité de diálogo y negociación que presentó unas propuestas muy específicas. Una de ellas muy en línea con lo que ha sido un tema del Partido Independentista durante muchos años, que es aumentar la contribución que hoy hacen las empresas foráneas. Recordemos que en un país en contracción económica, aquí todos los años se van 33.000 millones de dólares en ganancias y dividendos de empresas extranjeras. Eso es casi la mitad de la deuda pública. En ese comité, de hecho, participó el candidato que me sigue en el itinerario de hoy, el doctor David Bernier, que ha anticipado que bajo su gobierno se eliminaría la ley 54 que provee para esa contribución especial. Esa ley hoy es responsable de un recaudo anual de 1.800 millones de dólares y no hay forma de sustituirlo. Y para nosotros la forma más inmediata de atender a los requerimientos fiscales de los sistemas de retiro sería no eliminar, recibir 1.800 millones que no tenemos cómo compensar, sino con un modesto aumento lograr que se destinen esos fondos a los sistemas de retiro y garanticemos que lo que ustedes hacen hoy no los condene a la pobreza en el mañana. Pero ese es el gran proyecto a mediano y largo plazo de reformular los sistemas de retiro. Hay una amenaza mucho más inmediata: la Junta de Control Fiscal. Ayer precisamente yo leía un artículo en que se comparaban las experiencias de Detroit y de Puerto Rico. En Detroit una de las primeras medidas fue la reducción de beneficios para los pensionados del gobierno. Y yo no tengo duda, sobre todo cuando vemos el lenguaje que utiliza la prensa estadounidense, que se refiere a las pensiones de lujo de los retirados de Puerto Rico, una de las primeras medidas va a ser el recorte de pensiones. Por eso reitero lo que para mí es la única posición digna ante la imposición de la dictadura de la Junta. No colaboración, no colaboración. Solamente un mensaje claro de hombres y mujeres dispuestos a la confrontación con esa dictadura va a llevar a que en lugar de tener que someternos por 5 años a ese sistema atropellante diseñado solamente para satisfacer las acreencias de ciertos sectores, nos dirijamos a un proceso que permita reestructurar la deuda de Puerto Rico de tal manera que se reserve capital suficiente para promover desarrollo económico y para atender los recursos que necesitamos para proveer servicios a la ciudadanía y para garantizar las pensiones de los empleados públicos. Pero todas esas posibilidades que existen, que todos ustedes conocen, y yo no creo que haya ni siquiera diferencias importantes entre lo que las distintas organizaciones de maestros, lo que todos los maestros, todos los hombres y mujeres que están en el salón de clase aspiran, nada de eso va a ser posible mientras persista la mentalidad del elector maltratado, el síndrome del elector maltratado. Muchas de las propuestas que yo he hecho aquí las han hecho candidatos anteriores del Partido Independentista y muchas de las promesas en las que ustedes confiaron han sido desoídas una y otra y otra y otra vez. Así que mi petición en esta coyuntura particular en que se encuentra el país, un escenario que no se parece al de ninguna elección anterior, es que ustedes, como hombres y mujeres que se dedican a promover el conocimiento y el saber, dediquen 5 minutos con corazón y con conciencia para determinar cuál es el mensaje que quieren enviar. Hay 2 posibilidades. Se puede continuar premiando a las administraciones que consistentemente han querido desprestigiar el magisterio, que persiguen desestabilizar la escuela pública para convertirla en un nuevo botín para las entidades privatizadoras, que entienden que cuando se ataca a la escuela pública, porque todo ese proyecto no es casual,
Cuando se ataca a la escuela pública, lo que se persigue es perpetuar la continuidad de las élites que han gobernado a Puerto Rico, porque a la escuela pública vamos, y digo vamos porque yo estudié desde kinder hasta derecho en el sistema público, vamos los que no tenemos acceso al sistema privado. Y cuando se atenta contra la escuela pública es una forma de perpetuar esas desigualdades. En manos de ustedes está si van a continuar premiando esa apuesta por la desigualdad o si quieren unirse a un cambio de verdad. Muchas gracias. Vamos a escuchar entonces las preguntas. Vamos a los 10 minutos de preguntas y respuestas de la mesa. El profesor Noel Cedeño hace la primera pregunta. Gracias. Buenas tardes, licenciada Santiago. Buenas tardes. Los maestros del sistema de educación pública no han recibido un aumento salarial hace más de 8 años. ¿Cuál es su compromiso sobre este asunto y cuál cree usted debe ser el salario básico del magisterio? El salario básico del magisterio actualmente está en $1,750, que es apenas unos dólares por encima del salario mínimo, que no es un salario de vida. Nosotros hemos propuesto consistentemente un salario básico de $3,000, pero además el favorecer condiciones de trabajo que actualmente, cambiar las condiciones de trabajo que actualmente inciden en el bolsillo del maestro. Una forma de reducir el salario de un maestro es no asignarle materiales suficientes. Y esos materiales no los va a pagar el doctor Román, los va a pagar cada uno de ustedes de su bolsillo. Así que hay más de una forma de empobrecer al magisterio. La próxima pregunta es de la profesora Grichel Toledo. Buenas tardes, licenciada Santiago. Buenas tardes. A través de los años, la escuela pública ha sido amenazada por legislación que persigue privatizarla. ¿Está usted de acuerdo que entes del sector privado puedan administrar escuelas? 1456, el proyecto Batia, contra el cual yo estuve orgullosamente batallando estos últimos 2 años. Yo creo en un solo sistema de educación pública, porque una escuela pública es el elemento democratizador en una sociedad. Son los recursos comunes los que generamos con la riqueza de todos, puestos a la disposición de nuestra niñez y juventud. Y eso tiene que hacerse sin dobleces, sin ambajes. Yo sí creo que ha habido proyectos exitosos de colaboración. Y puedo dar un ejemplo que conozco muy de cerca, que es la escuela Guillermo Atilano Moró, administrada por SER de Puerto Rico. Pero esa escuela no está privatizada. Esa escuela es del Departamento de Educación. Son maestros y maestras y trabajadora social y personal administrativo del Departamento de Educación, asistido por el conocimiento especializado de una entidad que puede dar unos servicios integrados, verdaderamente integrados de terapia, porque su estructura, especialísima como es, lo permite. Pero aquí toda propuesta, y la privatización ocurre de distintas maneras, ya no vamos a ver la privatización como la entrega de un haber del pueblo de Puerto Rico, es a través de la contratación de los programas de coaching, que yo sé que son motivos de broma al principio de clase por las cosas que dicen. Las escuelas charter, la subcontratación de otros servicios y la municipalización, que es una forma de privatización y que, claro, es bien bonito operar una escuela espectacular cuando puedes escoger cuál es tu matrícula, cuando tomas unas determinaciones que afectan la estabilidad laboral de los maestros y las maestras, así cualquiera. Muchas gracias. El profesor José Torres hace la próxima pregunta. Buenos días, licenciada Santiago. Contrario al resto de los empleados públicos, los maestros no gozamos del beneficio de Seguro Social. ¿Cuál sería su compromiso ante esto? Si esa es la determinación del magisterio, y estoy consciente de que existe una gran inclinación a favor de ello, se debe permitir que los maestros aporten al Seguro Social. Pero, y este es un pero grande, con luces intermitentes, subrayado y en negrita, no se puede utilizar la inclusión del magisterio en el Seguro Social para desatender el sistema de retiro.
como en todas partes, condiciones iguales, es un sistema complementario y el país debe regresar a un sistema de contribuciones definidas para todos los trabajadores y trabajadoras públicas. Y la última pregunta de la mesa la hace el profesor Juan Ortiz. Sí, buenas tardes, licenciada. Además de la que ya mencionó, ¿qué otra propuesta tiene para allegar al fondo al sistema de retiro de maestros que garantice las pensiones para las próximas décadas, tomando en cuenta que cada año son menos los maestros activos y más los retirados? Hay varias propuestas que se consideraron en el informe del Comité de Diálogo y Negociación. Algunas incluían impuestos a tarifas hoteleras específicas, impuestos realmente modestos. Incluían la combinación de un sistema de retiro con los maestros y maestras del sistema privado, que eso envuelve cierta complejidad, pero que creo que vale la pena mirar. Pero aquí tenemos que recordar una cosa. No existe un abracadabra, una fórmula mágica para llegar recursos económicos a ningún programa en específico mientras el país viva en un modelo de pobreza y dependencia. Cuando vemos lo que ocurre en Puerto Rico, tenemos el problema del sistema de retiro de maestros, tenemos un gobierno central, tenemos la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, tenemos la crisis en el sistema de salud, que afecta a todos los trabajadores y trabajadoras en la medida en que les priva de acceso a servicios dignos de salud. Para eso no existe una fórmula mágica. Para eso tiene que existir la aspiración de un país que pueda producir riqueza que se distribuya de mejor manera con recursos que hoy están accesibles. Sin un programa mayor de desarrollo económico no podemos hablar, y yo he escuchado a un candidato que dice, no, yo el programa de retiro de maestros le voy a sacar un peso de aquí y un peso de allá. ¿En serio estamos hablando a estas alturas, en medio de la quiebra pública, de que ustedes lo que se merecen es desvestir un santo para vestir otro? Eso es un remedio de un sastre de tercer nivel. Aquí Puerto Rico necesita las herramientas que todo el mundo conoce y con las que coinciden los sectores más allá del independentismo. ¿Qué se necesita para generar más riqueza que se quede aquí? Acabar con las leyes de cabotaje, proteger nuestra industria, detener a las megatiendas que desplazan a los comerciantes puertorriqueños y hoy no podemos porque el ELA lo impide. Acceso a mercados más baratos, la capacidad de reestructurar la deuda en nuestros términos, pero nada de eso es posible bajo el sistema de inferioridad política que es el Estado Libre Asociado. Solo es posible con la independencia.